Reciban un cordial saludo en nombre del Señor, de la iglesia, el consistorio de esta iglesia y de toda la comunidad, deseando para ustedes feliz Navidad, próspero año nuevo, pero también esa esperanza y paz de la que hemos escuchado en el canto especial. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas en diferentes partes del país y del mundo que escuchan este mensaje, esta reflexión, preparada con cariño y con mucha dedicación, buscando extraer de la palabra la voluntad del Señor. El tema de hoy es el siguiente: Jesús, el Mesías prometido en las profecías de Isaías. Jesús, el Mesías prometido en las profecías de Isaías, y este es el tercer mensaje y tal vez el último de esta serie de mensajes a la luz del mensaje de Isaías. Y nos basamos en Isaías 35, 1 al 10, pero también en Mateo 11, 2 al 11. El mensaje de estas dos citas bíblicas constituyen el núcleo del mensaje de Adviento. Es decir, que es posible que tengamos otras ideas de Adviento, pero a la luz de la palabra, Isaías y Mateo revelan el verdadero sentido de Adviento, pero también la identidad de Jesús. Isaías, en su contexto, se enfoca en la esperanza de la restauración de Israel tras la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Eso es importante para entender Isaías. Babilonia invadió, destruyó el templo, destruyó todo, se llevó cautivos y el pueblo está en una desolación tremenda. Entonces, el profeta Isaías empieza a profetizar y les dice: tendrán un nuevo éxodo. Y no olviden esta frase porque la retomaremos después. Volverá a haber un nuevo éxodo, donde la gente vendrá de Babilonia de vuelta a su tierra. Es un mensaje de consolación y de esperanza. Dos palabras también muy propias del Adviento y de Navidad: consuelo y esperanza. Ahora, en Mateo, el pueblo de Israel se encuentra en una situación parecida bajo el imperio romano. Ya son dos imperios, el babilónico y ahora el romano, con todas sus implicaciones de dominación, explotación, violencia. Y Jesús, en este contexto, a través de sus milagros, confirma que Él es el Mesías y que el reinado de Dios ha sido inaugurado. En el Evangelio de Mateo nos encontramos con una duda. ¿Cuál duda? La duda de Juan el Bautista al enviar dos mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Parece ser contradictorio, porque Juan había recibido una revelación sobre aquel que vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es el Mesías. Y él estaba en la tierra para preparar el camino del Mesías. Y cuando estaba bautizando a Jesús, vio esa revelación del Espíritu Santo bajando en forma de paloma y escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Entonces, ¿por qué la duda? Es la pregunta cuando nos enfrentamos al texto. ¿Por qué Juan duda? Posiblemente porque las expectativas mesiánicas de Juan eran diferentes. Como leían las Escrituras, la tradición enseñaba, como él fue formado, no encajaba, había algo allí que no encajaba. Él había dicho a la gente: arrepiéntanse, porque ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Palabras de juicio. Avisó que el que vendría a bautizar, los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Otra vez repite la palabra fuego. Su aventador está en su mano para limpiar el grano de trigo. Y limpiará su era, y almacenará el trigo, y quemará la paja en fuego que nunca
se apaga. Ese era Juan. Y parece que nosotros nos quedamos fue allí, y la historia de la cristiandad se quedó fue en el juicio. ¿Sí? Un hacha, fuego, candela, azufre. Jesús no cumple con esa expectativa de Juan y posiblemente no con la de muchos de nosotros. Es una persona humilde. Y Jesús le decía, ¿usted a quién fuera a buscar al desierto? ¿A Juan con vestiduras muy finas y muy bellas? No, era un hombre humilde. Los ricos y los lujosos están en otra parte. En cambio, Jesús ha pronunciado bendiciones sobre los pobres y los que hacen la paz. Ha pedido a sus discípulos que amen a sus enemigos. Estas enseñanzas parecen débiles en comparación con la acción de fuego y castigo anticipada por el predicador Juan el Bautista. Y ahí empezamos a sentirnos que hay algo que no está encajando bien, de acuerdo a lo que nosotros también nos han enseñado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Juan el Bautista conocía las profecías de Isaías sobre el Mesías, que hablan de sordos que oyen, de ciegos que ven, de cojos que saltan como ciervos, de muertos que resucitan, de las buenas noticias para los oprimidos, para los pobres y libertad a los prisioneros. Ya Isaías lo había dicho. ¿Sí? Y Jesús aquí lo está repitiendo. El fin de la antigua era, anunciada por los profetas y especialmente por Isaías, ha llegado a su fin. Terminaba una era. Y la nueva era se manifestaba en las palabras y obras de Jesús. La respuesta de Jesús pide mucho de Juan el Bautista. Juan, yo te pido que abras tu entendimiento para comprender a un Mesías diferente al que tú esperabas, al que te enseñaron. Para comprender a un Mesías diferente, pero también debemos admirar nosotros a Juan. ¿Por qué debemos admirar a Juan? Porque no renegó de ese Jesús. Porque aceptó que algo pasaba diferente y él tenía que someterse a esa voluntad. No rechazó a Jesús. Estas características de Jesús sorprendieron también a aquellos que esperaban a un Mesías diferente para juzgar con fuego. Jesús no le responde a Juan el Bautista con una declaración teológica. Yo soy el Cristo, y es que yo vine, y es que mira que los ángeles. Y no, Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Les da un catálogo de obras mesiánicas tomado directamente de Isaías. Fíjense, Jesús lo que hace es repetir las palabras de Isaías. Lo que Isaías veía al futuro, Jesús le está diciendo, yo lo hago en presente. Los ciegos verán, Jesús le dice, los ciegos ven. Los cojos caminarán, Jesús dice, los cojos están caminando. Y los muertos están resucitando. De esa manera, el reino de Dios ha llegado en mis acciones. La evidencia del reino es la derrota práctica del mal, de la enfermedad, de la opresión y de la muerte. ¿Qué está anunciando Jesús allí? Vida. Y vida en abundancia. Jesús es la nueva esperanza, o es la esperanza anunciada por Isaías, pero también es el nuevo éxodo. Termina una etapa y empieza otra. Terminó la época de los profetas y empieza la era de Jesús, de las buenas noticias y de la salvación. Un nuevo éxodo. ¿Qué decíamos en la escuela dominical esta mañana? Una fe activa. No es el nuevo éxodo. Imagínense que el pueblo de Israel de Egipto, ay, vamos a salir del éxodo y nadie empieza a caminar. Era orando, rezando y andando, como se decía. Eso es activo. Esa es la fe. Y estamos en un nuevo éxodo, un pueblo que camina al encuentro con el Mesías, pero construyendo o colaborando en la construcción de su reino sobre la tierra.
En medio de la duda, Jesús anuncia bienaventuranzas. Alguien diría, yo esperaba ese mensaje con rayos y centellas, pero es que lo que estoy leyendo es otra cosa. Bienaventuranzas. Dice Jesús directamente a Juan, pero a todos nosotros, bienaventurado es el que no fuese escandalizado por mí, el que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Jesús pudo haber reprendido a Juan el Bautista y no darle bendición. Pero Juan, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Es que tú no escuchaste, no viste. ¿Sí? Y pudo regañarlo, pero Jesús no lo regaña, sino que le da bendición. Jesús no ha cumplido con las expectativas de Juan, pero Juan no ha permitido que eso sirva de tropiezo. Se me viene a la mente cuando María y yo llegamos al seminario, jovencitos, 21 años, recién casados. Llegamos a Costa Rica y nos enfrentamos contra una pared. Era un seminario con una perspectiva teológica diferente. Yo iba con una formación muy fundamentalista, y nos encontramos con una realidad diferente. Tanto así que nos extrañaba oír cosas que no habíamos oído en toda la vida en la iglesia. Y hubo un compañero que a los pocos meses agarró su maleta, la llenó y se fue. Y dice, no, yo no puedo soportar esto. Pero nosotros nos aguantamos, así como Juan el Bautista. Vamos a ver, hay que esperar, hay que avanzar, porque aquí hay cosas que no entendemos, pero esperamos entenderlas. No vamos a dejar que este sea un tropiezo para nuestros fracasos, porque vinimos a estudiar y fuimos avanzando y fuimos entendiendo que hay un mensaje distinto al que tradicionalmente se movía. No permitir que fuese tropiezo. Por tanto, también hay que entender que Jesús fue tropiezo para muchos. Por ejemplo, los fariseos se ofendieron e hicieron consejo contra Jesús para destruirle y matarle. ¿Por qué los fariseos persiguen a Jesús y lo matan? Porque no llenaba el esquema que ellos tenían en la cabeza. Ellos sabían que Jesús no le estaba haciendo daño a nadie, y que más bien, como dijo Nicodemo, mira Jesús, si Dios no estuviese contigo, no podrías hacer los milagros que tú haces. Sin embargo, algunos fariseos decían, eso lo hace con el poder del diablo. Qué contradicción. Sí. Jesús fue tropiezo para ellos, pero también para muchos discípulos fue un tropiezo. Jesús, se habla de que tuvo 12 discípulos, Judas perdió el año y además habían como 500 seguidores, hombres y mujeres, pero muchos se echaron para atrás porque el esquema que Jesús presentaba no era el que ellos habían esperado. Y en algún momento los mismos discípulos ya al final le dicen, Jesús, ahora sí llegó el momento de sacar a los romanos de la tierra. Llegó el momento. Y Jesús le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones en las que Dios tiene en su sola potestad. No era el momento, pero ellos esperaban que ya era el momento de agarrar la espada y volver a pelear contra los romanos. Muchos dijeron, no, este Jesús no es el que nosotros esperamos. Posiblemente a Judas le pasó eso. Jesús no se está levantando contra Roma, aunque los denuncia y plantea una situación de pecado allí, pero también allí encontramos a discípulos que se decepcionan de Jesús. En cambio Juan no ha hecho ninguna de esas cosas. Simplemente pide a Jesús que confirme que Él es el que ha estado esperando. Y es interesante que Jesús le dice, mira lo que yo estoy haciendo, mira lo que ha pasado. Y de esa manera encontrarás el sentido de mi mesianismo. Como conclusión podemos decir lo siguiente. Jesús es el Mesías anunciado por los profetas que vino a salvarnos, a liberarnos. Ha inaugurado un nuevo éxodo y el reinado de Dios.
Eso está como primer punto, primer enseñanza doctrinal de este día. En medio de la profunda crisis que vive hoy la humanidad, en donde imperios luchan por el control y dominio de la humanidad y de sus recursos naturales, Jesús es el consuelo y la esperanza de la humanidad. No dudemos que Él tiene un plan. Sí lo tiene. Así no sea tan rápido ni en la forma en que yo quisiera y yo espero. Pero Él tiene un plan para la humanidad. El reino de Dios se manifiesta en señales. Es la restauración integral de la persona en cuerpo y espíritu. Eso es lo que hizo Jesús. Enseñar y sanar. Liberar también. Y muchas de estas acciones, cuando dice que los ciegos ven, no está hablando solamente de la ceguera física, sino una ceguera espiritual. Que los cojos saltan y corren y caminan. Habían cojos físicamente, pero había muchas personas que flaqueaban en su fe y que no podían entender a Jesús. Muchos muertos en vida que necesitaban recuperar toda la dimensión de la creación. La respuesta de Jesús a Juan el Bautista nos enseña que nuestra fe debe ser práctica, compasiva como la de Jesús. El trabajo de la iglesia no es solamente contemplación, hay que trabajar la contemplación, sí. Pero tiene que ser una fe como la de Jesús, práctica y compasiva. Una iglesia en acción, una fe activa. Pero a veces nos hemos quedado solamente en la contemplación y pensamos que venimos el domingo y la pasamos chévere y ya no hacemos más nada. La iglesia se organiza para esa caminata de un nuevo éxodo, pero también en la construcción del reino de Dios. El cristiano se valida por su acción para liberar y dar esperanza en medio del desierto de la vida más que en su discurso. El peso a veces de nuestro mensaje se ha quedado en el discurso y no en la acción. Debería ser al contrario, más en la acción y menos en el discurso, o por lo menos que el discurso esté respaldado por acciones concretas. Hay que buscarlas, ¿sí? Hay que hacerlas como lo hizo Jesús. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué está viendo la gente en nosotros? Y no solamente porque hablemos, decíamos esta mañana, sino porque demos testimonio con palabras, pero también de hechos de misericordia. ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Y eso es importante en la proclamación del Evangelio. ¿Qué están viendo ellos en nosotros? Dios actúa según su plan, no según nuestras expectativas. Aquí hemos venido poco a poco hablando de que hay un Jesús distinto a ese Jesús humilde de las Escrituras. Y aquí algunas personas pueden encontrar tropiezos. El Jesús histórico de las Escrituras es muy distinto al que nos están pintando. Muy distinto. ¿Sí? Creemos que el éxito de la fe cristiana está en los grandes templos y en las grandes actividades y a veces con pésimos testimonios. Entonces, vamos a actuar como Jesús actuaba, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos dar un testimonio fiel del Señor. Los creyentes en Cristo somos bienaventurados. Vivimos una realidad mayor que la de los profetas y la de Juan el Bautista. Tenemos el privilegio de conocer la profecía, tenemos el privilegio de conocer la vida de Jesús, por lo tanto somos bienaventurados en gran manera. No solo esperamos el regreso del Mesías, sino que lo conocemos por la acción del Espíritu Santo. Somos perdonados por Él y vivimos según los principios de su reinado. Tenemos nosotros una gran bendición, pero también tenemos una gran responsabilidad, mayor que la de Isaías, mayor que la de Juan el Bautista, porque no tenemos excusa. Aquí están las profecías, aquí está la historia de la vida de Jesús. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, entonces no tenemos excusa para no hacer la misión. En resumen,
Isaías pinta un cuadro de la salvación futura. Mateo señala a Jesús como el camino a seguir. Estas enseñanzas nos invitan a reconocer en la obra de misericordia y gracias a Jesús la llegada del reino. Está entre nosotros y crece. Tenemos que ponernos en acción con gozo en medio de las pruebas, de las amenazas y de la crisis. Por eso creemos en un futuro mejor. Yo creo que les comenté el domingo pasado que me escriben de otros países cómo está la situación en Venezuela. Y aquí estamos celebrando Navidad y con la esperanza puesta en un Dios que tiene propósitos para este país, para América Latina y para nuestras vidas. Tenemos un Dios que es más grande que las amenazas. Y en cualquier circunstancia, por difícil que sea, Dios está con nosotros y también nos dará la victoria. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa y de escuchar las reflexiones del Antiguo Testamento en Isaías, del Nuevo Testamento en Mateo, pero sobre todo, Señor, en tu ejemplo de vida. Que así como tú le dijiste a Juan el Bautista, ven y mira, confirma lo que está pasando, lo que ha sucedido. Hoy nosotros también tenemos que abrir nuestra mente, entendimiento, en primer lugar, para esperar y regocijarnos en el Jesús que nos describe en las Escrituras, no aquel que nos han pintado. Pero tampoco negamos que después de este encuentro y restauración de tu reino, también habrá juicio, porque así lo prometen en las Escrituras. Una transformación total, donde reine la vida, donde reine la paz, donde reine la justicia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.